cuando Eliseo ve partir a Elías, Eliseo le pide la doble porción de su espíritu. La doble porción. Y fíjense que algo increíble pasa, hermano. Que Eliseo comienza a caminar ya en esa doble unción, y lo que encuentra, en dónde va, por dónde va, lo que encuentra son problemas. Sí, encuentra problemas, hermano. Siempre tenía que estar enfrentando dificultades. La sequía, la viuda y el aceite, el niño que murió y tuvo que resucitar. Y ahora, en lo que quiero que veamos, se encuentra en un lugar donde había hambre sobre la tierra. Pero algo me llama la atención, que cada vez que él se encontraba con un problema, con una situación difícil, él, el profeta, se convertía en la solución. Entonces, hermano, esto nos habla a ti y a mí. Nos habla de que los verdaderos cristianos, tú y yo, debemos ser parte de la solución y no del problema. A veces entendemos al revés el tema. Y los cristianos muchas veces hacen más problemas que dar solución. La solución que debemos nosotros llevar está en la palabra del Señor. Está en el Evangelio del Señor. Pero a veces nosotros vamos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, cuando tenemos que utilizar la palabra del Señor. Sobre todo en estos tiempos finales, hermano. Cuando vemos cómo la apostasía, el ecumenismo, cómo las sectas, cómo las falsas doctrinas, hermano, han tomado fuerza. Sobre todo ahora cuando vemos, hermano, que hay muerte en la olla. En 2 de Reyes 4:38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traedme harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Hermanos, aquí en el verso 38 Eliseo dice que venía y volvió a Gilgal. Volvió cuando había un hambre tremendo, grande en la tierra, un gran hambre en la tierra. Podemos entender que todas las veces que la Escritura habla de un gran hambre en la tierra, está hablando de que hay un juicio, hay una maldición de parte de Dios hacia esa tierra, hacia esos hombres. ¿Y por qué viene esa maldición? Por la desobediencia, hermano. La desobediencia del pueblo. Desobediencia a los mandatos del Dios del cielo. Y este periodo de hambre que encuentra Eliseo en Gilgal, se dice que venía por causa de la idolatría del pueblo. Es que, hermano, algo que debemos entender nosotros, que siempre cuando hay una maldición es por la desobediencia. Si vino un hambre a la tierra, si vino una peste mortal a la tierra, si vino una pandemia a la tierra, es por la desobediencia del hombre. Por el contrario, siempre cuando hay una bendición es por la obediencia al Dios del cielo. Fíjense que en medio de ese escenario de hambre en la tierra, Eliseo mandó a hacer un potaje en una olla grande. Y prepararon comida, porque no había comida en la tierra, entonces había que preparar comida para los hijos de los profetas. ¿Y por qué Eliseo hace eso en medio de la situación difícil, en medio de una circunstancia difícil, en medio en donde todo se veía negro, hermano?
¿Por qué Eliseo dice, ve y haz potaje, haz comida para los hijos de los profetas? Porque Eliseo sabía que Dios le iba a suplir la comida. De alguna manera, pero Dios le iba a suplir comida. Y la pregunta hoy día, hermanos y hermanas, ¿dónde está tu confianza? Estás viviendo momentos difíciles, hambre en la tierra, dificultades tremendas. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en las cosas de este mundo? ¿En el campo? ¿O tu confianza está en el Dios que suple todas las cosas? En forma sobrenatural. Cuando estás en circunstancias y en tiempos difíciles, ¿confías en el Dios del cielo? ¿En el Dios que te va a sustentar? Tenemos que analizarlo internamente, hermano. Porque muchas veces, creyendo tener nuestra confianza en el Dios del cielo, no la tenemos, hermano. Y es por eso que muchas veces las circunstancias nos abaten. Pero aquí a Eliseo no le abatió la circunstancia, la situación que estaba viviendo la tierra, porque él confiaba en el Dios del cielo. Había una gran hambre en la tierra. Si eso lo llevamos al día de hoy, hermano, también existe un hambre en el mundo. Que existe un hambre espiritual, hermano, por salvación. De hecho, nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo, porque el mundo tenía hambre. Pero el mundo no se daba cuenta, pero el mundo hoy día tiene hambre, hay un hambre, un gran hambre en la tierra, hermano. Y el mundo no entiende por qué tiene esa hambre, porque es un hambre espiritual. Es un hambre por salvación, es un hambre por la sana doctrina, es un hambre por la palabra de Dios hoy día, hermano. Y Amós 8:11 nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Y estos son esos días, hermano. Hay hambre de oír la palabra de Jehová. En muchas personas en el mundo hay hambre de oír la palabra de Jehová, pero la buscan en lugares equivocados, hermano. Estamos hablando de un hambre espiritual. Hoy día muchos en el mundo, muchas personas en el mundo saben de Dios, pero no tienen a Dios. Saben del Señor, pero no han entrado por Él. Saben de Jesús, pero se han enredado en doctrinas erróneas, hermano. En doctrinas distorsionadas. Y lamentablemente no tienen salvación. Iglesia, tú y yo estamos llamados para llevar la verdad del Evangelio. Estamos llamados para llevar comida a la olla, comida espiritual a la olla. Una comida sana, una comida que haga bien, una comida que fortalezca, una comida que lleve salvación a los que están con hambre, a quienes tienen hambre por la palabra. Porque lamentablemente no todo el mundo va a escuchar la palabra, no todo el mundo quiere escuchar la palabra, pero los que tienen hambre por la palabra, los que en realidad quieren escuchar y muchas veces las doctrinas erróneas los cazan, a ellos hay que llevarle ese alimento sano de la palabra de Dios a su olla. En estos tiempos, hermanos, de crisis mundial, de crisis pandémica, de crisis económica, de decadencia espiritual, hermano, que está viviendo el mundo, de una cosa podemos estar seguros: que si eso está ocurriendo es por la desobediencia del hombre. Porque dejaron las leyes de Dios y pusieron sus propias leyes y comenzaron a seguir sus propias leyes. Porque dejaron de buscar a Dios. Y hoy día buscan en sus propios deseos, en sus propias voluntades. Porque dejaron a Dios. Y eso es complicado, hermano. Eso es peligroso. Por eso hay hambre en la tierra. Tanto hambre física como hambre espiritual. Estamos en el tiempo final.
donde la abundancia de este hambre espiritual, hermano, en el mundo, nosotros tenemos que cubrirla. ¿Con qué? Con el alimento sano, hermano. Pero quiero hacer un alcance aquí. Muchas veces los cristianos callamos. Muchas veces los cristianos callan en medio del hambre que tiene la tierra. Y aquí es donde el Señor nos dice, ustedes no callen. No callen ustedes. Hablen la palabra de Dios, la sana palabra. Esa comida sana, llévensela a la gente que tiene hambre de escuchar. No callen la sana doctrina. Porque es necesario que esa palabra que es limpia, que es sana, que no tiene corrupción, esa palabra llegue a los oídos de esa gente para que puedan tener comida en su olla. No callemos, hermano. No callemos. Sigamos adelante. No es momento de debilitarnos. No es momento de flaquear, hermano. Pero algo que más me impacta, hermano, es que también hay hambre en la iglesia. El enemigo se las ha ingeniado para introducir encubiertamente herejías, hermano, destructoras en las iglesias. En los hijos de Dios, en medio de los hijos de Dios. Y 2 de Pedro 2:1 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo aquel tiempo, como habrá también entre vosotros falsos maestros en los tiempos nuestros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y eso es lo que está pasando hoy. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hoy día, hermano, hay muchas cosas que el enemigo ha logrado meter en la iglesia. El evangelio de la superfe, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los ídolos musicales, el evangelio de los predicadores al gusto del cliente. Porque aquí los predicadores, hoy día, lamentablemente, muchos no están predicando el mensaje del evangelio. Están predicando lo que quieren escuchar su iglesia para que no se les vaya. Hoy día vivimos un evangelio de mercadotecnia, hermano. El mercado de la fe. Hoy día el enemigo ha logrado meter el libertinaje en la iglesia, confundiéndolo con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy día vemos cómo la gente ha abandonado la palabra, hermano. Hoy día, hermano, el enemigo ha puesto codicia encubierta, humanismo en la iglesia, la psicología en la iglesia, las falsas profecías. Aleluya, el ecumenismo, hermano. Hermano, es un evangelio que nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Que nada tiene que ver con la sana doctrina. Hay hambre de Dios en la iglesia. Y hermano, y esto se puede ir notando en muchos hermanos que se han quedado dormidos. En muchos hermanos que hoy día no tienen la fascinación que tenían al principio por la palabra de Dios, la fascinación por seguir a Cristo, la fascinación por servirle. Y hoy día, hermano, los hermanos están debilitados en la fe y en realidad hoy día ya casi no quieren ni congregarse, aunque están todas las herramientas a través de internet. No nos estamos congregando físicamente, pero a través de internet están las herramientas y muchos hermanos, muchos están débiles porque no están comiendo, porque hay veneno en la olla. Y no han podido fortalecerse en la fe. Hoy día les cuesta hasta congregarse virtualmente, hermano. Hay hambre de Dios en la iglesia. Hambre de escuchar la palabra sana. La palabra verdadera. Este varón que fue a recoger cosas silvestres, calabaza silvestre, no se dio cuenta que era hierba mala y que iba a contaminar la olla y era veneno para los que iban a comer. Así también la iglesia hoy muchas veces no se da cuenta que muchas de las cosas que está escuchando en las redes sociales, muchas de las cosas que está escuchando de líderes, de maestros, así como dice Pedro, maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, no se dan cuenta que son herejías destructoras, hermano.
Y muchas veces no se dan cuenta que están negando al Señor siguiendo esas cosas, escuchando esas cosas. Hoy día el enemigo ha utilizado, lamentablemente, ha utilizado mucho más fuerte que nosotros mismos las redes sociales y las ha utilizado para mal. Hoy en la iglesia hay gente que tiene hambre, hermano. Y cuando tiene hambre, come cualquier cosa. Escucha a cualquier persona. A cualquier maestro que salga ahí en las redes sociales hablando algo, mucha gente llega y come nomás, hermano, sin discernimiento. Y es por eso que hay una olla con veneno. Cree cualquier cosa que las personas digan. Cuando nosotros estamos llamados a basarnos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios confiar. Porque ahí está el consejo. Ahí está la doctrina sana. Hoy día, hermano, esto nos enseña que nosotros, tú y yo, debemos discernir y no comer cualquier cosa. Por muy bonita que parezca. Por muy deseosa que parezca, por muy buena que parezca, no comer cualquier cosa. Muchas veces han llegado hermanos a decirme, pastor, escuché tal o cual cosa y ahora estoy dudando. Hermano, es porque hay veneno en la olla. Hay muerte en la olla. Hay que tener cuidado, hay que discernir. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en el verso 39. Salió uno al campo a recoger hierba. Y esto nos habla a nosotros de que no recojamos en el mundo. El campo es sinónimo y simboliza al mundo, hermano. El hambre y la desesperación hizo que uno de los siervos del profeta saliera al campo a recoger hierba. Y lo que trajo fue muerte, hermano. Salió al campo. Mateo 13:38 nos dice que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Están juntos, están ahí, en el mismo lugar. Pero uno es semilla y otro es cizaña. El campo es el mundo. Y muchas veces la iglesia, hermano, está en la misma situación que estos hijos de los profetas, con hambre espiritual, y erróneamente sale al mundo a buscar qué comer, y trae a su vida cosas que dañan su vida, que dañan su relación con Dios, que dañan su fe, que dañan su santidad, que dañan su salvación. Y qué difícil es para aquellos darse cuenta que esas cosas malas no las trajo el enemigo, sino que las trajeron ellos mismos a su vida. ¿Por qué? Porque salieron a buscar al mundo, hermano. Y en el mundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Diversas doctrinas, falsas doctrinas, sectas. En las redes sociales, falsas doctrinas. Y estas personas, cuando ya se ven con problemas de fe, con problemas de duda, cuando ya tienen problemas con la comunión de Dios, ahí claman como estos hijos de los profetas que clamaron: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y ahí claman: Dios mío, hay muerte en mi olla. ¿Por qué? Porque he recogido de donde no debí recoger. No salgas a recoger al mundo. No salgas porque nada bueno para la olla vas a encontrar. Entonces, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir por el trigo de la palabra de Dios. Hay que ir por la sana doctrina. Hay que ir por la leche no adulterada. El apóstol Pablo ya había advertido sobre esto en 2 Timoteo 4:3 y dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, van a andar buscando una doctrina y da lo mismo. Si es que la doctrina me gusta, la tomo, la como. Sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
ni siquiera maestros conforme a la palabra, no, a los deseos de ellos, hermano, a los deseos desordenados de ellos. No vayas a buscar al mundo. Busca en la palabra del Señor. Busca en el correcto, porque estamos en tiempos peligrosos, hermano. En el verso 40 nos dice, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y aquí una vez más nosotros podemos ver, hermanos, lo importante de clamar. Lo importante es que en situaciones difíciles, en situaciones de muerte, en situaciones que tú te ves sobrepasado, cuando ya no tienes ánimo, cuando ya no tienes deseo, cuando ya no tienes, no deseas más cosas de las cosas de Dios, ahí clamar al Dios del cielo. Y clamar al correcto, hermano. Aquí los hijos de los profetas clamaron al correcto, clamaron al que les podía ayudar, a donde Dios se estaba moviendo. Ahí, a Él clamaron. Entonces tú y yo debemos clamar al correcto, debemos clamar a Dios. Debemos clamar al Señor, porque Él es el que soluciona nuestros problemas. El Dios de lo imposible, hermano. Iglesia, cuando estés en una situación donde la muerte te asedia, la muerte espiritual, hermano, donde no ves salida, donde es imposible poder salir victorioso, clama al Señor, porque yo sé que Él te va a ayudar, así como Eliseo ayudó en ese potaje, así también Dios nos va a ayudar en nuestra olla, para que haya vida, para que haya sana doctrina, para que haya sanidad. Él sanará nuestra tierra. Él sanará tu vida. Y va a hacer cosas sorprendentes en ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, Señor. Ahora, hermano, dice aquí en el verso 41, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. El profeta Eliseo pidió harina, hermano. La echa en la olla, la esparce en la olla y soluciona el problema. Hermanos, todos sabemos que no fue la harina la que sanó el potaje, sino que fue el Señor quien lo hizo. Pero la pregunta es ¿por qué el profeta pide harina para echarle en el potaje? Porque de la harina proviene el pan. Y el pan es nuestro Señor Jesucristo, el pan verdadero que descendió del cielo. Y nuestro Señor Jesucristo es el verbo, es la palabra sana. Entonces la harina simboliza el verdadero pan que descendió del cielo, su palabra, el verbo hecho carne, su palabra, el verdadero. Aleluya, bendito sea el Señor. Mateo 4:4 nos dice, y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es un buen potaje, es un buen alimento, es el mejor alimento para ti y para mí en estos momentos en donde tú estás débil, en donde estás sin ganas, estás sin ánimo, te cuesta congregarte, en estos momentos en donde quizás te puedes estar quedando dormido, estás cansado de todo. En estos momentos es necesario comer la buena comida, toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que debe llenarse tu olla. Tu olla debe llenarse de la palabra de Dios, de las sanas palabras, de la sana doctrina. Debe llenarse porque la palabra de Dios es el antídoto, hermano. El antídoto para las doctrinas erróneas del mundo, para esas doctrinas falsas del enemigo. Sí, lo lamentable aquí, hermanos, es que hay muchos que se quedan callados, que aunque saben que hay muerte en la olla, siguen comiendo. Siguen comiendo cualquier cosa en las redes sociales. Siguen escuchando cualquier cosa, poniendo oído a cualquier cosa, comiendo cualquier pasto. Siguen comiendo la mala doctrina. Pero el profeta Eliseo utiliza el harina, símbolo de la palabra de Dios. Porque contra la palabra de Dios, contra ella nada
nada se puede oponer. Todo lo que ella se propone, la palabra de Dios se propone, se hace. Y esa palabra nunca vuelve vacía porque es la palabra que da vida, hermano. Iglesia, Eliseo, estando en una situación difícil, no dejó que esa situación lo gobernara. No dejó que esa mala noticia tomara dominio de su vida. Asimismo tú y yo. No permitamos que el veneno de la joya nos hagan tomar malas decisiones. No permitamos que las falsas doctrinas te desvíen del camino. Si hoy día te ha alcanzado la duda, si hoy día estás con confusión en tu vida, si hoy día lo que has escuchado en diversas partes hoy día ha dañado tu vida, esas falsas doctrinas han dañado tu espíritu, tu ser, hoy día Dios te dice: voy a cambiar esa olla de muerte por una olla de bendición. Solo déjalo que actúe Dios sobre ti. Y Él va a cambiar esa olla de muerte por olla de bendición. Él va a cambiar esas situaciones difíciles en situaciones de alegría, de beneficio para ti. Lo que era de muerte lo cambiará por vida. Lo que parecía venenoso lo convertirá en bendición, pero solo tú tienes que dejarlo. Déjalo que actúe sobre tu vida. Busca en la palabra. Acércate a la palabra del Señor. Dios va a cambiar lo malo que el enemigo quiso hacerte en bendición para tu vida. Vacíate delante de Él. Vacíate de todas esas cosas que están en la olla. Todas esas cosas malas que han entrado a tu olla. Todas esas cosas malas que causan veneno en tu olla. Vacíate de eso. Vacíate de esas falsas doctrinas. Vacíate de esas malas cosas que has escuchado. Y llénate de la palabra del Señor. Deja que de Él venga la vida abundante sobre tu vida. Y que de Él venga el alimento que realmente te va a hacer bien. El alimento que va a realmente llenar tu olla con bendición. Deja que de Él venga, de su palabra venga, de su consejo venga la vida. Para que ya no tengas más muerte en la olla.